Ok, miren, vamos a iniciar. Nada más les quiero hacer un comentario con respecto a lo que estaba programado. Zamora Espinosa, ¿sí se ve la presentación? Ok. Eh, Nada más para hacerles un comentario respecto a la programación. Habíamos visto riñón uréter y glándula suprarrenal el festivo y ayer que nos correspondía hablar sobre pared posterior, pues fue día inactivo por cuestión del clima, ¿no? Entonces hoy vamos a buscar abarcar este tema e iniciar con el tema de pelvis. Y mañana vamos a terminar con cavidad pélvica y estructuras vasculares. Entonces vamos a irnos un poco rápido para que el programa continúe porque la semana que entra va a estar un poco cargada porque ya es de los órganos internos de la pelvis. Ya vamos a hablar ahí sobre uretra y después vamos a ver los triángulos urogenitales, triángulo anal y vamos a hablar sobre genitales masculinos y genitales femeninos, externos, internos y externos. Entonces va a estar un poco extenso. Por eso es que vamos a concluir esta semana con estos temas. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que corresponde a la pared posterior. Y cuando hablamos de pared posterior, estamos hablando de la pared posterior del abdomen, la pared posterior del abdomen. ¿Qué hay en la pared posterior? Pues hay varias estructuras, ¿no? Principalmente son estructuras musculares, estructuras óseas, estructuras nerviosas y estructuras vasculares. Estamos hablando de huesos, músculos, nervios y vasos sanguíneos dentro de las arterias y dentro de los venas, que algunas de las que vamos a ver ya las revisaron. Nada más ahorita vamos a hacer como un refuerzo de esos temas, ¿no? Ok. Entonces, ¿de qué está conformada la pared posterior del abdomen? Pues está conformada por huesos, les decía, por las 5 vértebras lumbares y los discos intervertebrales que se encuentren allí, ¿no? Entonces, es de L1 a L5 con los discos intervertebrales de cada una de esas vértebras. Va a haber músculos también que conforman la pared posterior. Esos músculos son importantes porque cuando hay algún proceso inflamatorio, esos músculos van a tener signos clínicos para nosotros, sobre todo cuando, por ejemplo, hay apendicitis o peritonitis. Esos músculos que normalmente se deberían de ver en estudios diagnósticos suelen desaparecer. Entonces nosotros decimos que están borrados, sobre todo el iliopsoas, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces tenemos el músculo psoas mayor, cuadrado lumbar, el ilíaco, transverso y oblicuos del abdomen. Un músculo importante pues también es el diafragma, que aunque ya lo estuvimos viendo, ahorita en unas imágenes también se va a ver el músculo diafragma y vamos a hacer nada más como puntualizar detalles, ¿no? Porque ya lo vimos ese músculo. También está la fascia toracolumbar, que en su momento ya también están los plexos lumbares. Este plexo lumbar se va a ver más en detalle cuando vean extremidad inferior. No sé si se alcance a ver en este semestre, pero casi siempre se hace el esfuerzo por concluir con eso. Vemos extremidad superior y si se alcanza también extremidad inferior, porque estamos ahorita a muy poco tiempo ya de que concluya el semestre, aunque vamos iniciando. El plexo lumbar compuesto por los ramos anteriores de los nervios lumbares y pues todo lo demás, nervios, vasos y nódulos linfáticos, que es también un componente importante en esta pared posterior. Entonces vamos a ver en esta imagen. En esta imagen se alcanzan a ver muchas estructuras. Yo siempre digo que los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Y para poder observar lo que hay ahí, tenemos que tener un conocimiento previo. Pero a lo mejor ahorita ven una imagen así nada más, vamos a darle como más sentido. Y aquí en la parte superior, nosotros alcanzamos a ver lo que es el músculo diafragma. Eso es superior y esto es inferior. Estamos viendo la pared posterior en una vista anterior. O sea, hicimos un corte coronal, quitamos todo lo de adelante y dejamos la parte de atrás. Entonces acá atrás está arriba está el diafragma, aquí tenemos la columna lumbar
con sus vértebras, las vértebras correspondientes 5, 4, 3, 2, 1, que son de L1 a L5. Y aquí tenemos el sacro, acá tenemos el coxis. Y en esta parte les decía que tenemos el diafragma. Vamos a tener dos orificios importantes que ya los hemos estado mencionando. Este orificio que está aquí es el orificio para el paso del esófago, o sea que tenemos el hiato esofágico. Y aquí vamos a tener otro orificio más importante hacia posterior, que va a ser el hiato aórtico, que es por donde va a pasar pues la aorta, ¿no? La aorta que ahí se convierte de aorta torácica a aorta abdominal. Entonces aquí tenemos esas dos estructuras. Pero vamos a hablar de lo que corresponde a lo que estamos mencionando ahorita, ¿no? Vamos a tener músculos, huesos y tenemos este músculo que se encuentra aquí, que son dos músculos, uno que es el psoas mayor y otro que es el psoas menor, y aquí lo alcanzamos a ver, es este que está aquí y este pequeñito que está aquí, van a ser el músculo psoas mayor y el psoas menor, que van a estar cercanos a este otro músculo que se llama ilio, el músculo ilíaco. El músculo ilíaco, que es este que nosotros tenemos aquí. Entonces ya tenemos esos dos músculos de la pared posterior del abdomen dentro de los músculos que se van a estar tocando mucho. También vamos a tener los componentes nerviosos que van a ser estos, y aquí, bueno, creí que los había marcado. Pero aquí tenemos lo que corresponde al plexo lumbar. El plexo lumbar, cuando hablamos nosotros de plexos, hablamos de un entramado de nervios que son varios, que se van a unir en un punto y van a formar un solo nervio. En este caso, tenemos todos estos nervios que se van a unir y van a formar el plexo lumbar, o también se va a formar el plexo lumbosacro. Dentro de todos estos, pues se van a formar muchos nervios, pero el más importante, o digamos que el de mayor tamaño, que se va a formar aquí va a ser este, que va a ser el nervio ciático, que se va a dirigir a la extremidad inferior y va pues inervar, ¿no? Todo lo que corresponde a la extremidad inferior. Pero vamos a ver de este plexo lumbar, que está compuesto por los ramos anteriores de los nervios espinales lumbares, que aquí se exponen o se revelan una vez que se removió el músculo psoas mayor. El músculo psoas, que es el que estábamos hablando aquí, ¿no? Entonces, aquí alcanzamos a ver cuáles son los... Ah, en la otra imagen viene, ya recuerdo. Ahorita son estos nervios los que se mencionan aquí, los vamos a ver en otra imagen. Entonces tenemos los nervios aquí, en esta imagen. Bueno, eso es para que veamos nosotros que la pared posterior, cuando hablábamos de riñón decíamos que había grasa, que había músculos, pero ahorita vamos a hablar de cada uno de los músculos. Bueno, aquí tenemos, aquí vamos a tener nosotros el psoas mayor, el psoas menor, el músculo ilíaco. No recuerdo si en su momento hablamos de estas estructuras óseas, pero ahorita vamos a hablar de cómo se forma este hueso, esta parte de la pelvis, ¿no? Entonces tenemos esos dos músculos que son importantes. También vamos a tener el músculo cuadrado lumbar, que son los músculos que más... Ok. Bueno, con respecto al músculo psoas mayor, el músculo psoas mayor es este músculo que nosotros alcanzamos a ver aquí, y todos los músculos van a tener una inserción superior y van a tener una inserción inferior. En la inserción superior de este músculo del psoas va a estar en lo que son los procesos transversos, vértebras lumbares de las vértebras de T12 a L5. Dice lumbares porque son casi puras lumbares, pero en realidad inicia desde la T12 hasta la L5. Y aquí alcanzamos a ver nosotros el 12º arco costal. Entonces aquí es donde se da la primera inserción superior de lo que es este músculo psoas mayor, y también tiene una inserción inferior que se va a dirigir superior, se va a dirigir de superior, va a ser un descenso, va a tener un trayecto
propiamente, y va a dirigirse otra vez a un tendón, como lo hizo en su inserción superior, a un tendón hacia inferior, y se va a insertar en esta prominencia ósea, que en este caso se llama trocánter menor. Cuando veamos fémur, ahí vamos a ver que hay dos prominencias importantes, uno que es el trocánter menor y otro que es el trocánter mayor. El trocánter menor se encuentra en la cara medial y aquí es la inserción inferior de este músculo. Ok, pues todos estos músculos van a tener inervación. Pues así es la anatomía. Va a estar inervado por estos nervios que van a ser DL1, DL2 y DL3. Y la función, este músculo junto con el psoas menor, el músculo ilíaco, van a tener sinergia, los tres. Quiere decir que van a actuar en conjunto y van a hacer movimientos de la extremidad inferior y del movimiento de la pelvis y de la cadera, ¿no? Por supuesto. En este caso va a flexionar la columna vertebral y va a equilibrar el tronco. Ahora vamos a ver el músculo ilíaco, que es este. Este es el anterior, era el psoas mayor, que era este. Y hay un psoas menor. Ahora vamos a ver el ilíaco, que es este músculo, este que alcanzamos a ver aquí, que se encuentra en una fosa, que es esta grande fosa de este hueso, que es el coxal, que va a ser la fosa ilíaca, ¿no? Entonces va a tener una inserción superior también. Su inserción superior va a ser esta, va a ser los 2/3 superiores de la fosa ilíaca, va a ser toda esta parte, la parte más, pues de esa fosa, digamos que es como una parte así y el músculo está distribuido en todo lo que es la fosa. Va a estar también en lo que es la ala del sacro, que va a ser esta parte de acá, más hacia medial, el ala del sacro, y va a también tener unos ligamentos sacro-ilíacos anteriores, o sea que van a unir lo que es el sacro con el ilíaco anteriores, ¿no? Ahorita los vamos a ver más adelante. También está la inserción inferior, si se fijan, al igual que el músculo psoas mayor, este músculo que es el ilíaco también desciende y se va a insertar en lo que va a ser el trocánter menor del fémur, en esta parte, un poco más hacia el cuerpo también, hacia la parte más inferior, y se encuentra inferior a lo que es el tendón del músculo psoas mayor, un poquito abajo de este. Ok, lo inerva el nervio femoral, que se forma por la unión de estos ramos de los nervios espinales de L2, L3 y L4. Y estabiliza y pues les decía que estos dos músculos siempre hacen sinergia. Y este músculo es el que les digo que cuando hay algún proceso inflamatorio en los estudios diagnósticos puede que no se vea, ¿no? Entonces decimos que hay borramiento de ese músculo. Cuando vean las enfermedades, seguramente se van a acordar. Ah, esto es lo que decía el doctor Gaspar. Lo van a ver muy seguido. Bueno, ahora vamos a hablar del músculo cuadrado lumbar. El músculo cuadrado lumbar también es un músculo de la pared posterior fijado o está fijo a lo que es la 12ª costilla. Y también se va a insertar en lo que son los vértices de los procesos transversos de las vértebras lumbares. Entonces, este músculo está en la 12ª costilla y el vértice de los procesos transversos de las vértebras lumbares. Esa es su inserción superior. En su inserción inferior, en la superior decíamos que era esta. En la inferior se va a insertar en un ligamento que va a ser del ilíaco a las vértebras lumbares y va a estar en lo que es la cresta ilíaca, que es esta estructura que vemos aquí. La cresta ilíaca, pues es una cresta como la cresta de los gallos, pero va a tener un labio que va a ser un labio externo y va a ser un labio interno. Ya se va a ver después también eso, pero en el labio interno de la cresta ilíaca es donde está la inserción lumbar de este músculo cuadrado lumbar. Esas son las ramas anteriores de los nervios de T12 y L1 a L4. ¿Qué hace? Pues extiende y flexiona lateralmente la columna vertebral, como se puede ver aquí, ¿no? No podemos hacer hacia los lados. Pero algo importante es que fija la 12ª costilla en el momento de la inspiración. Vean nuevamente, me regreso para que veamos que está el arco costal 12 y allí es que está fijo
y pues está deteniendo la 12ª costilla para que no se vaya más donde deba. Ok. Bueno, esta es la imagen que les decía, que aquí se alcanzan a ver los nervios. Permítanme. Ok. Estos nervios de la pared posterior, vamos a tener diferentes nervios. Vamos a tener los nervios subcostales, que son estos. Esta es la 12ª costilla. Entonces decíamos que todos los nervios que se encontraban en los espacios intercostales, los nervios que se encontraban en los espacios intercostales se llaman nervios intercostales. Pero ya no tiene espacio intercostal. Entonces se va a llamar, está por debajo. Nosotros cuando decimos que hay algo debajo, decimos que es sub. Entonces va a ser subcostal. Va a ser subcostal. Vamos a tener también los nervios espinales lumbares, algunos troncos simpáticos lumbares, pero este es el nervio que me interesa mucho que identifiquemos. El plexo nervioso lumbar, que está formado de las raíces nerviosas de L1 a L4. Y va a ser el nervio femoral, va a ser el nervio femoral, va a ser el nervio obturador, va a ser el nervio lumbosacro, va a ser el nervio ilioinguinal, que es este que vemos aquí, y vamos a tener el génito femoral, que es este que tenemos aquí, y vamos a tener el cutáneo femoral lateral, que es este que tenemos. Entonces, todos estos nervios van a formar el plexo lumbar, como les decía en la diapositiva anterior. Entonces, aquí es donde los vemos, ¿no? Ok, seguimos entonces. Entonces, esos son los nervios que alcanzamos a ver aquí, ¿no? Ya mencionábamos que acá es el diafragma, el hiato esofágico, el hiato aórtico, y mencionábamos cada uno de los músculos, cómo se encontraban aquí, ¿no? Aquí está el sacro y aquí está el coxis. Bueno, esta otra imagen es una imagen que a mí me parece muy relevante para hablar de los vasos sanguíneos, de las arterias que se encuentran en la pared posterior. Ya se debieron de haber visto, pero particularmente se distribuyen en 3 regiones. Una región que es una anterior, una lateral y una posterolateral. La anterior está marcado como en color verde, la lateral en naranja y la otra es como un poquito como azul. Aquí en esta máquina no se ve tan azul, pero en el libro se ve un poquito más azul. Entonces vámonos a lo que es aquí. Bueno, las verdes, que son estas, son las que se encuentran en el tracto digestivo para que las vayamos ubicando. Las naranjas se encuentran en el tracto urogenital o los órganos endocrinos, como las glándulas suprarrenales, en fin. Y el posterolateral va a ser los que se encuentran, digamos que en la pared del cuerpo o el diafragma, en la pared, en este caso, del abdomen, ¿no? Aquí están. Vamos a tener que las verdes son del tracto digestivo, las naranjas van a ser del tracto urogenital y las otras azules van a ser del abdomen o también lo que corresponde al diafragma. Entonces, vámonos a lo que es aquí arriba. Ok. Entonces, aquí vemos nosotros cómo estas que son del tracto digestivo van a estar con lo que es el tronco, está relacionado con el tronco celíaco, está con las arterias mesentéricas superior y la arteria mesentérica inferior. Las del tracto urogenital van a estar conformadas por estas, que son las arterias y las gonadales, ováricas en las mujeres y las testiculares en los hombres. Todo eso está en la pared posterior, ¿no? Por eso lo estamos mencionando. Y vamos a tener también otras que van a ser las posterolaterales, que van a ser estas, va a ser la arteria frénica inferior, que pues va a ser la que le va a dar irrigación a lo que es el diafragma, pero desde la parte inferior. También vamos a tener otras arterias que son las arterias lumbares y también vamos, me faltaba una, las subcostal. Todas son ramas
que se originan en la aorta abdominal antes de la bifurcación que se va a dar alrededor de la vértebra lumbar L4. ¿Sí? Que aquí está la bifurcación de la aorta y se va a formar en lo que van a ser las arterias ilíacas comunes, y después estas ilíacas comunes se van a formar en una ilíaca interna y en una ilíaca externa. Eso pues lo van a hacer ya en lo que es la pelvis, ¿no? Mañana vamos a ver sobre todo esta irrigación, arterias y venas de la pelvis, ¿no? Entonces, así para que veamos cómo se encuentra esto, ¿no? Y aquí es una imagen para que detectemos ya con lo que es el cuerpo. Bueno, con respecto a las venas, el sistema venoso se debió haber visto ya, es respecto a lo que va a ser la vena cava inferior. La vena cava inferior va a recoger toda la sangre venosa de la región inferior del cuerpo, y pues por supuesto se le van a estar uniendo venas tributarias, las venas que van a ir aportando sangre a lo que es la vena cava. Pero en el lado derecho vamos a todas estas van a unirse, se van a unir en una sola vena que va a ir hacia superior. Al final van a formar un sistema venoso que va a ser el sistema venoso de la vena ácigos en el lado derecho, y en el lado izquierdo vamos a tener otro sistema venoso al cual se le van a unir varias venas y van a formar la vena hemiácigos y también la hemiácigos accesoria, que al final todas van a desembocar en lo que es la vena cava inferior, para llegar a la parte superior, subir por el diafragma en el orificio para la vena cava inferior, va hacia lo que es el corazón, en la parte auricular. Bueno, esas son las venas. Otro componente importante que se encuentra en la pared posterior van a ser los ganglios. El drenaje venoso es muy importante y siempre, bueno, no siempre, pero en gran mayoría se encuentra en la parte posterior. Vamos a tener aquí en donde se hace la bifurcación de la aorta, vean cómo se hace la bifurcación de la aorta, pero también vamos a tener el retorno venoso de igual manera, que va a ser con la parte arterial. Entonces aquí vean cómo está red ganglionar, que en el momento de que exista algún proceso infeccioso, esos se encargan de detectar si hay alguna bacteria, algún parásito, algún virus o algún proceso inflamatorio propio de esa región. Entonces encapsula lo que sea el agente externo o el agente extraño, y lo va a llevar hacia superior. Al final, si se fijan ustedes aquí, hay una parte importante en donde digamos que se va a almacenar todo el líquido que debe de pasar por este sistema linfático en esta cisterna que es la cisterna del quilo, y se va a ir hacia superior al final para llegar al conducto torácico. Eso es en términos generales, ¿no? Pero entonces vemos cómo hay muchos ganglios linfáticos también en la pared posterior. Bueno, eso es con respecto a la pared posterior. Nos faltan todavía unos minutos. Voy a hablar un poco sobre lo que es la pelvis. Vamos a hablar de la cintura pélvica, y después de la cintura pélvica va a quedar cavidad pélvica y vascularización de la pelvis, para concluir con esta semana. Ok. ¿Sí se ve, Beltrán Vega? Ok, gracias. Entonces vamos a hablar sobre lo que es la introducción a la pelvis y el períneo. Introducción a la pelvis y el períneo. Esta es una de las regiones anatómicas que a mí se me hacen un poco, cuando hablamos de vascularización y los órganos, se me hacen un poco más complicados. Entonces les voy a pedir ahí a mí personalmente, ¿no? Sobre todo la inervación y la irrigación. Pero con la parte de la región ósea no hay tanto problema. Y es bien importante que nosotros identifiquemos lo que es la pelvis, porque los que tengan oportunidad de continuar van a llevar muchas materias en las que se va a hablar de esto. La exploración
ginecológica tiene mucho que ver con que sepamos anatomía y con que sepamos propedéutica, las técnicas de exploración adecuada. Entonces, les pido que se enfoquen mucho a lo que es la estructura ósea para que sepan. Hay muchas cosas, puntos importantes que se van a tocar. Bueno, pero primeramente hablemos de qué es la pelvis. La pelvis es una región anatómica que se encuentra en la parte inferior del abdomen, o inferoposterior del abdomen, la parte inferoposterior del abdomen. Acá tenemos nosotros lo que es el tronco, el tórax, aquí tenemos el abdomen, toda esta es la región abdominal con su pared anterolateral, su pared posterior, con sus capas musculares, en fin, ¿no? Todo lo que se encuentra aquí. Entonces nosotros vamos a tener que en la parte inferior de esta región vamos a tener la pelvis. Vamos a tener una pelvis mayor y vamos a tener una pelvis menor. La pelvis mayor también es conocida como pelvis falsa y la pelvis menor es conocida como pelvis verdadera. Y la pelvis mayor es conocida como pelvis falsa porque en realidad no se encuentran los órganos pélvicos allí. En la pelvis mayor solamente tenemos los órganos abdominales inferiores y en la pelvis ya tenemos propiamente lo que son los órganos intrapélvicos, como es la vejiga, como es los órganos genitales internos de la mujer, como es también se encuentra el recto, en el caso de los hombres también se encuentra la próstata, los músculos importantes de la pelvis, en fin. Ahora, la pelvis, les decía que es una cavidad, es una región anatómica que contiene varias estructuras, pero del latín se obtiene de la palabra del latín que significa cuenco. Cuenco es como una vasija, como una vasija. En realidad yo siempre digo que es como un bowl, como cuando vamos a la comida china, que tiene un orificio arriba por donde pues, nosotros nos alimentamos, pero la parte de abajo, en vez de tener un fondo, en realidad ese fondo tiene un orificio que está tapizado por una capa muscular, que es el piso de la pelvis. El piso de la pelvis está conformado por músculos y pues tiene orificios, ¿no? Orificios para diferentes cosas. En el caso de la mujer, para el canal vaginal, para el momento de la copulación o también para el momento del tránsito en el trabajo de parto. También para la defecación y también para la micción, que es cuando nosotros vamos a hacer pipí, ¿no? Entonces tenemos esa parte superior y tenemos esa parte inferior. Entonces del latín, pelvis es del latín que significa cuenco y es como un bowl. Bueno, es la parte del tronco situada en la inferoposterior del abdomen, ya lo habíamos mencionado, es un área de transición entre el tronco y las extremidades. La pelvis en realidad también sostiene lo que es el peso de la región superior y lo distribuye a través de las dos extremidades inferiores. Ok. Tiene una cavidad, la pelvis tiene una cavidad, que es la cavidad que se encuentra aquí, abdominopélvica, ¿no? Es la porción más inferior de la cavidad abdominopélvica. Ok. Les decía que tenemos una pelvis mayor, que es este verde más claro, y tenemos una pelvis menor, que es esta parte más oscura. La pelvis mayor está rodeada por lo que es la cintura pélvica y va a alojar, como les decía, las vísceras abdominales inferiores y le proporciona protección. En el tórax tenemos las costillas, la columna vertebral, en la región abdominal no. En la parte posterior, pues sí tenemos hueso y tenemos músculos, pero en la parte inferior no. Entonces el hueso coxal a través del ilíaco o estas crestas o la fosa, cubre lo que son los órganos abdominales inferiores. ¿Cuáles órganos abdominales inferiores? Pues aquí vamos a tener parte de lo que es el colon, vamos a tener a lo mejor un poco arriba de la vejiga, vamos a tener el intestino también en esta parte. Entonces vamos a tener también la pelvis menor. La pelvis menor es esta que vemos aquí en verde y ahorita la vamos a ver en su estructura ósea, pero está rodeada por la porción inferior de la cintura pélvica. Ahorita vamos a ver lo de la cintura pélvica. Proporciona el marco pélvica y el periné. Va a tener hacia anterior como límite la pared anterolateral del abdomen, hacia acá, y hacia atrás la región glútea,
y hacia adelante vamos a tener el períneo. Ok. Pero ¿qué funciones tiene la cintura pélvica? La cintura pélvica, ahorita la vamos a hablar. ¿Qué funciones va a tener? Bueno, primeramente está conformada por un anillo óseo. ¿Qué es este anillo óseo? Es un anillo óseo que conecta la columna vertebral, que es esta, con los fémures, distribuyendo el peso de la columna vertebral cuando nosotros nos encontramos sentados o de pie, son sentados o de pie. Pues transfiere el peso que les decía en el momento de la marcha y la bipedestación, o sea, cuando estamos en los dos pies, sobre los dos pies. También sirve de inserción a músculos muy importantes, algunos de los que ya hemos estado mencionando, que son locomotores y posturales. También sirve de inserción para los músculos de la pared abdominal, contiene y protege las vísceras pélvicas, sirve también de sostén a vísceras abdominopélvicas y al útero, que yo creo que es una de las funciones más significativas que tiene la pelvis, alojar lo que es el útero y junto con el sacro, protegen esa parte pues que nos permite seguir viviendo, ¿no? El útero es algo muy valioso en la vida animal, pero en la vida humana pues más, en todos. Y por eso tenemos esta parte que está aquí, que es el sacro. Cuando nosotros vamos a la iglesia, yo, por ejemplo, mi mamá ya no vive, pero le decía a mi sacrosanta madre. Entonces, aquí el sacro es algo sagrado y cuando se habla de este órgano es que en la parte anterior está alojando a lo que es el útero. Entonces, es algo sagrado para la vida. Vamos a tener también inserción para los cuerpos eréctiles de los genitales externos, lo vamos a ver en la semana próxima. Y aquí vemos una imagen para que veamos cómo se ve con la estructura ósea en una radiografía. Va a tener diferentes componentes. Hoy vamos a hablar de los componentes. Va a tener diferentes componentes esta cintura pélvica, la cintura pélvica que va a ser esta. Ahorita los vamos a mencionar. Bueno, aquí alcanzamos a ver nosotros que la pelvis tiene un eje, va a tener una dirección que va a ser de superior a inferior o superior inferior, y después va a tener un trayecto que se va a ir hacia posterior y luego va a descender hacia inferior. Entonces va a tener como ese trayecto que se curva hacia atrás y luego se viene hacia abajo. Eso es bien importante que lo detectemos para el trabajo de parto, porque cuando el bebé desciende, va a hacer un movimiento hacia atrás y luego se va a ir hacia adelante otra vez. Aquí estamos viendo en una persona en bipedestación, pero si ponemos en la posición ginecológica, que es la mujer en decúbito dorsal, o sea, boca arriba, está acostada de espaldas y boca arriba, también se ponen las piernas hacia afuera. Entonces eso permite que el bebé igual se vaya hacia atrás y luego se vaya hacia adelante. Y esta es la dirección que debe de tener, ¿no? Importante para cuando nace, porque a veces traccionan a los bebés y no hay que traccionarlos, nada más hay que permitir que haga su movimiento natural y luego se venga hacia adelante. Bueno, aquí tenemos el disco intervertebral de L5 y S1, lo que es el eje de la pelvis y el extremo del coxis. Esto para que veamos los orificios inferiores y el orificio superior. Aquí tenemos lo que va a ser la pelvis menor, la pelvis mayor y lo que es la cavidad pélvica, el periné, que es esta parte más inferior, y el diafragma pélvico que está conformado por lo que son los músculos. El diafragma como el músculo diafragma o como los diafragmas de las cámaras viejitas antes, bueno, las profesionales que tienen como una lente que se abre y que se cierra, es lo mismo aquí en el diafragma pélvico, conformado por músculos. Ok. Bueno, vamos a hablar de este hueso, que es un hueso importante porque es el que va a conformar la pelvis junto con el sacro hacia la región posterior. Entonces, es un hueso que tiene 3 porciones. Es un hueso plano de forma irregular. Plano porque tiene esta región plana. Pero si se fijan en lo demás, tiene pues una forma pues, muy diversa, ¿no? Muy irregular, muy irregular. Pero este hueso está conformado por 3 porciones. Va a ser el ilion, que es este. Va a ser el isquion,
va a ser el isquion y va a ser el pubis. El ilion, el isquion y el pubis. Y es fácil. Alcanzamos a tocar lo que es la parte de la cadera, vamos a tocar con un huesito en esta parte de arriba, ese es el ilion o la cresta del ilion, y en la parte, si alcanzan a percibir, cuando ustedes están sentados, dicen, estoy sentado sobre los glúteos o sobre las nalgas. Sí es cierto, estamos sentados sobre los glúteos o sobre las nalgas, pero en realidad estamos ejerciendo presión sobre una estructura ósea del hueso coxal. Si se sientan, hagan como presión en su asiento y van a sentir el huesito ese veces, me duele el huesito ya de estar sentado. Pues ese huesito es el isquion. Ese huesito es el isquion y es esta estructura que tenemos aquí. Entonces tenemos ya lo que es el ilion, lo que es el isquion, y en la parte anterior también se puede tocar, sobre todo en las personas delgadas, pero en todas se puede tocar, es el pubis, que es la parte anterior de lo que es la pelvis. Nos decimos muchas veces me duele el pubis o sienten alguna molestia en el pubis o algunos procesos infecciosos, pero en realidad es la unión de estas dos estructuras coxal con la otra rama púbica del hueso coxal. Bueno, entonces son esas tres estructuras que tenemos. El ilion, el isquion y el pubis. Ilion, isquion y pubis. Y estos huesos se van a fusionar cuando nacemos, están como muy separados, son cartilaginosos, y ya cuando vamos aumentando, más o menos en la pubertad, se unen. Y en esa unión van a formar esta unión que se ve aquí. Mientras más joven es más visible, pero conforme un cartílago en esta parte que se llama cartílago triirradiado. Cartílago triirradiado. ¿Por qué? Porque son tres irradiaciones que tienen que se van a unir aquí en esta parte que es como una semicopa en donde se va a unir lo que es la cabeza del fémur y esta parte de copa donde se une la cabeza del fémur se llama acetábulo, que es esta parte que tenemos aquí. El acetábulo. Y lo que les decía, lo del cartílago trirradiado, bueno, la unión, esta va a ser la sínfisis del hueso coxal, con la rama púbica del otro hueso coxal, para formar lo que es la pelvis. Va a tener también una carilla auricular, que es esta, y cuando hablamos de auricular, todos decimos que los auriculares para escuchar música, en fin, bueno, todo lo que diga auricular se refiere a oreja, entonces esta va a ser una carilla auricular que pues tiene esa forma y que se va a unir con el sacro. El sacro tiene una carilla auricular para el hueso coxal, entonces esta es la carilla auricular del coxal para unirse con el sacro. También va a haber un foramen obturador que es este y va a haber un ángulo que ahorita lo vamos a ver, que va a estar por debajo del pubis, se va a formar y es diferente en los hombres y en las mujeres. Bueno, estas son las diferencias. Las saqué del libro, tal cual. Viene un cuadrito ahí en el libro de las diferencias entre hombres y mujeres, pero veamos cómo son todas y ahorita vemos la imagen. Vienen todos estos componentes de estructura general. La pelvis en el hombre es más gruesa y pesada, a diferencia de la mujer, que es delgada y ligera. La pelvis mayor es profunda en el hombre y poco profunda en la mujer. La pelvis menor es estrecha y profunda y es en forma de cono en el hombre, y en la mujer es ancha, poco profunda, y es más cilíndrica para el paso del bebé cuando está el trabajo de parto. Y para las personas que dicen que los hombres no somos románticos, hasta la pelvis tenemos en forma de corazón. La forma de la pelvis en el hombre tiene forma de corazón, y en la mujer, ¿por qué tiene forma de corazón? Pues porque debe ser más estrecha, y en la mujer es más redondeada. Entonces, hombres cuando les digan que no son románticos, ya tienen un pretexto más que decir. La forma es oval y redondeada y ancha en la mujer. La abertura inferior de la pelvis es pequeña en el hombre, pero en la mujer tiene que ser grande, por lo mismo que les decía. Los ángulos, el arco del pubis y el ángulo subpubiano son más estrechos en los hombres, menor de 70 grados, y en la mujer mayor de 80. El agujero obturado en el hombre es redondo y en la mujer es oval. El acetábulo, que era este que decíamos que está aquí, en el hombre es grande
porque la cabeza del fémur es más grande, y en las mujeres es pequeño porque la cabeza es más pequeña. Además, la distribución de los fémures es distinto. La mujer tiene que tener una abertura, un ángulo mayor para que la cadera esté en mejor posición para el momento del parto, y eso permite también que esté como la forma más redondeada de la cadera, que le da esa característica fenotípica a la mujer, ¿no? De las curvas. También vamos a tener la escotadura asiática mayor, va a ser estrecha en el hombre, y en las mujeres tiene que ser más ancha, ¿no? Bueno, y aquí veamos las características que mencionábamos, ¿no? La pelvis va a estar como más, aquí no se ve la forma de corazón, pero en otra imagen sí, pero vemos que la pelvis es más, como más alargada, pero más angosta. Vean cómo se encuentra más angosta que en la mujer, que es más aplanada, está más chica, pero más ancha, lo que es la pelvis. El orificio es más pequeño en el hombre, el orificio superior, y en la mujer es más ancho. Lo que es el orificio obturador, el agujero obturador es cilíndrico aquí, y acá les decía que es más ovalado o es más ancho también. Vean la distribución también del acetábulo. El acetábulo, que aquí se ven casi iguales, pero tiene como una caída más, como que es más vertical. En la mujer es un poco más ancho. Bueno, nos faltan 5 minutos, pero voy a llegar hasta donde alcance, y ya mañana hagan como un repaso de este tema, porque esto es muy importante para siempre, ¿no? Para ustedes. Entonces, también están estos ángulos que están aquí. Vamos a tener que ese es el arco subpubiano, porque aquí se encuentra el pubis. Vean cómo el arco se encuentra más estrecho en el hombre y en la mujer es más ancho. Y esa imagen que vemos nosotros aquí de la B, como que está acá la B como que está acá en el hombre, la B como que se encuentra el ángulo en la mujer, es porque este ángulo es mucho mayor, ¿no? Y eso es, y tiene que ser, para pues la designación divina que tiene la mujer, ¿no? De ser madre. Entonces, esas son las características generales. Ya revisen lo demás ustedes en el cuadro, ¿no? Bueno, vamos a tener una abertura superior. La abertura superior va a estar conformada por diferentes estructuras. Va a estar conformada por esta parte prominente. En su parte anterior y superior va a tener una prominencia muy evidente que se va a llamar promontorio. El promontorio, que es esta parte, y es bien importante también para la exploración ginecológica, también para detectar si hay una buena posibilidad de parto vaginal. Se forman algunos ángulos, en fin, en gineco lo van a ver. Van a tener también esta parte que es el ala del sacro, que se va a unir a lo que es el ilio, ¿no? El ilio. También vamos a tener las líneas terminales, que son estas. Las líneas terminales van a estar conformadas por diferentes estructuras, pero particularmente van a estar conformadas por la línea arqueada, que es esta que está aquí, que es parte del hueso coxal, y también vamos a tener que va a ser por el pecten del pubis, o la línea pectínea. Entonces, esta va a ser la línea terminal que va a conformar lo que va a ser, esta es la línea terminal que va a conformar lo que va a ser la abertura pélvica superior, el orificio pélvico superior, o la abertura superior de la pelvis. Y vamos a tener otra que va a ser la abertura inferior de la pelvis, aquí en esta línea punteada verde que vemos, va a tener componentes. Vamos a tener el arco del pubis, que es vamos a tener las tuberosidades isquiáticas, que son estas que les decía, y vamos a tener algunos bordes de ligamentos, ¿no? Que van a ser del ligamento sacro-tuberoso, que van a venir del sacro a la tuberosidad isquiática, y el extremo inferior del coxis. Ahí por donde va a estar la abertura inferior de la pelvis. Bueno, hablemos de las articulaciones. Yo creo que hasta aquí vamos a llegar. Vamos a hablar sobre una por lo menos. La articulación sacroiliaca, que va a ser esta, la articulación sacroiliaca, la unión del sacro con el ilíaco, va a ser una articulación tipo sindesmosis.
va a ser plana en su parte anterior y va a ser sin desmosis en su región posterior. Va a tener varios ligamentos, van a ser los ligamentos sacroiliacos anteriores y sacroiliacos posteriores y los iliolumbares. Y aquí están. Vamos a tener esos ligamentos. ¿Dónde están? Aquí están. Sacroiliacos anteriores, estos que son los sacroiliacos anteriores y estos que son los sacroiliacos posteriores y el ilio lumbar, que son estos ligamentos, ¿no? Entonces esos son los ligamentos que van a conformar lo que es la articulación sacroiliaca. También vamos a tener un ligamento sacrotuberoso y sacroespinoso. El sacrotuberoso van a ser estos que van a venir para acá, del sacro hacia la tuberosidad isquiática, y el otro va a ser el sacroespinoso, que el sacroespinoso va a venir de aquí a aquí. Este va a ser el ligamento sacroespinoso, que va a ser la espina o la espina ciática. Esta espina que es muy importante, que es una prominencia ósea también, que no lo mencioné, o no recuerdo si lo mencioné, pero en los hombres tiene que tener menor tamaño o tiene que estar más dirigido hacia medial. Y en las mujeres, en mayor tamaño, y va a ser dirigido hacia medial. Y en las mujeres tiene que estar más pequeña y más dirigida hacia abajo para permitir también el paso del producto. El producto de la gestación, ¿no? Bueno, y este es para que veamos más o menos cómo se ve. El libro hace mención de que hay como una forma de un puente. Eso es en un corte. Tenemos nosotros lo que es la columna vertebral. Este es el sacro, este es su cara posterior con sus procesos posteriores. Vamos a tener la cara anterior, aquí tenemos el coxis y acá vamos a tener los otros huesos que son los coxales y cómo cada uno de los ligamentos tiene la forma como de este puente, ¿no? Y aquí les decía, esta es la espina ciática que está como muy prominente, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a llegar. La sínfisis del pubis es una forma de disco fibrocartilaginoso. Es un disco que se va a encontrar, un disco fibrocartilaginoso que se va a encontrar entre las dos ramas púbicas, entre las dos ramas púbicas del hueso coxal. Es más ancho en la mujer y va a tener un ligamento superior y va a tener un ligamento superior. Un ligamento púbico superior y un ligamento púbico inferior que como está relacionado con el arco, pues se puede también mencionar como ligamento del arco o arcuate. Bueno, la articulación lumbosacra va a ser esta articulación. Es una articulación que va del E5 a S1. Es una articulación intervertebral, que es esta, pero sin embargo también va a tener una articulación cigapoficiaria en la parte posterior, como lo hacen todas las de la columna vertebral. Va a tener ligamentos que van a ser ligamentos iliolumbares que van a reforzar esas articulaciones, ¿no? Esta es la articulación sacrocoxigia. La articulación sacrocoxigia, que es esta, pues va a ser una articulación cartilaginosa secundaria y lo que hace es que va a tener estos ligamentos sacrocoxigios que van a ser anteriores y que van a ser posteriores. Y estas son las variaciones de la pelvis, ya para terminar. Estas son las variaciones de la pelvis. Esta es una pelvis en forma de corazón, que les decía que es predominante en los hombres. No siempre es en los hombres. Hay hombres que tienen, o tenemos, no lo sé, que tienen una pelvis de otra forma, pero esta es la predominante en el hombre, la androide. Sin embargo, hay mujeres que tienen también este tipo de pelvis. Por lo tanto, es imposible o es muy difícil tener un parto vaginal. También está la pelvis de tipo antropoide, que va a ser la pelvis que va a tener un diámetro mayor anteroposterior que horizontal. Entonces, esta pelvis también tiene un poco de dificultad para el momento del parto. Digamos que la pelvis óptima es la ginecoide, que esta es la que habitualmente tienen las mujeres, y la platipeloide, que es un poco más como elíptica, pero también es ancha. Estas dos son las que permiten el paso del bebé en el momento del trabajo de parto. Entonces, habitualmente esta es la de hombre y habitualmente esta es la de mujer. Y hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Mañana continuamos con lo que es
cavidad pélvica y la vascularización de la